Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Provincial Motores a través del Provincial Radio, un país en una radio. Hoy jueves es el día de la historia del automovilismo deportivo, de quienes a lo largo de los años lo hicieron cada vez más grande, y en este caso una figura muy querida en el ambiente del turismo carretera y de la marca Chevrolet. Para comunicarse pueden hacerlo a través de Instagram como el Provincial Motores, o escribirnos al provincialmotores@gmail.com. Bienvenido a una nueva edición de la historia del automovilismo deportivo. Ahí sale Castellano detrás del Pato Morresi, que va a ganar la carrera, sí señor, aquí está, va a ganar, ganó el Pato Morresi. En la historia del automovilismo de hoy, Osvaldo Eduardo El Pato Morresi. Nació el 15 de agosto de 1952 en San Pedro, provincia de Buenos Aires, en el hogar de Antonio Morresi y su esposa Enriqueta. De pequeño mostraría interés en el automovilismo, siendo jugador de carreras de autitos eléctricos. Su pasión de niños se trasladaría luego a la realidad, cuando en 1972 iniciaría su paso por el karting, actividad que abandonaría en el 75. En el año 77 contraería matrimonio con Beatriz, con quien formaría una gran familia, teniendo a María Paula y a Juan María. Desarrolló su carrera deportiva a nivel nacional, compitiendo en categorías como Turismo Nacional y Turismo Carretera. Debutó en la clase 2 del Turismo Nacional en 1975. Se consagró campeón de esa división en 1978 al comando de un Fiat 128 Java. Se inició en Turismo Carretera el 8 de abril de 1984 en una competencia para debutantes no ganadores en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Subió 8 veces al escalón más alto del podio de esa categoría. Su primer triunfo fue el 4 de mayo de 1986 en el circuito semipermanente de Tandil. Esta victoria le colocó ganador número 140 del historial de pilotos ganadores del TC. A pesar de no haber obtenido un título en esa categoría, su constante participación como defensor de la marca Chevrolet le hizo ganar un lugar entre sus ídolos. Su debut oficial se dio en diciembre de 1975, cuando debutaba en el Gran Premio de Mendoza del Turismo Nacional de Pista, siempre al comando de su Fiat 128. Fue debut con abandono. Sin embargo, nada detendría al joven Morresi, quien con la preparación de Rafael Balestrini en el motor y la atención de Mario Márquez en el chasis, participaría ininterrumpidamente hasta el año 82. Su mejor año en ese periodo lo tuvo sin lugar a dudas en el 78, cuando luego de haber obtenido 4 victorias conquistó su único título de automovilismo a nivel nacional. Ese año se llevó la competencia de Buenos Aires, Bahía Blanca, Las Flores y la competencia de las 24 horas de Buenos Aires, compitiendo en duplas con Jorge Giral. En total disputó 49 competencias en el turismo nacional, con 4 victorias y 12 podios entre 1975 y 1982. Tras competir en esta categoría vendría un parate de 2 años, hasta que en 1984 le llegaría su oportunidad de debutar en la máxima categoría argentina al ser convocado por el equipo Super TAP, al que llegara tras el retiro de Manuel Ayarza Garret en el 83. La cita fue el 8 de abril de 1984 en Buenos Aires, donde se disputó una competencia para pilotos debutantes y no ganadores. Por muy poco perdió el triunfo frente a Gustavo Legliantoni, pero su segunda posición lo habilitaría a seguir compitiendo para el resto del año. Fue su debut en el turismo carretera. Su primera carrera oficial dentro del TC tuvo lugar en la fecha siguiente a su debut, el 29 de abril de 1984 en la Vuelta de Tandil, donde se presentaría nuevamente al comando del Chevrolet Chevy del equipo Super TAP, registrando un abandono. Con el equipo Super TAP competiría en los años siguientes hasta llegar al 86, donde el 4 de mayo de ese año conseguiría el primero de sus 8 triunfos en el TC. Tal triunfo lo conseguiría en donde debutó, en el circuito semipermanente de Tandil, logrando también en esa temporada 3 podios, lo que lo terminaría de colocar en la pelea por el campeonato, del cual finalizaría en la 4ª colocación.
A pesar de haber culminado en la cuarta colocación en 1987, cambiaría de aires al pasarse a la escudería de Emilio Salvador Satriano y su hermano Pablo. Los resultados obtenidos no son del todo satisfactorios, por lo que en el 88 decide cambiar nuevamente de equipo, pasando a recibir la atención de Jorge Pedersoli y formando dupla nada más y nada menos que con Roberto José Mouras. A pesar de una leve mejoría en su performance, nuevamente apostaría al cambio en 1989 al adquirir los servicios de Osmar Wilke. Bajo esta estructura, Morresi conseguiría estabilizarse, logrando cerrar el campeonato del 89 en la 10ª colocación. En 1990, y siempre con Wilke con la atención de su unidad, Morresi comenzaría a forjar su figura dentro del TC, como constante candidato a la lucha por el cetro, logrando volver a la victoria el 20 de mayo del 90 en el Autódromo Oscar Alfredo Alves, retornando al triunfo luego de 4 años. Ese año comenzaría a asomar peleando el título entre los grandes del TC de ese entonces, como Oscar Pincho Castellano y sus ex compañeros Roberto José Mouras y Emilio Salvador Satriano, que fue a su vez el campeón de esa temporada. Ese año comenzaría a identificarse dentro de la categoría gracias a su recordada Chevy azul auspiciada por la petrolera YPF. En el año 1991 desarrollaría su mejor año de la categoría al alcanzar 3 victorias, 2 en el circuito semipermanente de La Plata y la restante en Zárate Campana. Asimismo enlazaría 6 podios. Sin embargo, todos estos resultados no alcanzaría para consagrarse, culminando el torneo en la 3ª colocación, quien fuera campeón Oscar Aventín y subcampeón Oscar Pincho Castellano. En 1992 iniciaría su último año con la preparación de Wilke. A diferencia de otros años, esta vez no tuvo armas como para estar en la conversación por la corona, alcanzando el triunfo en el Autódromo de Allen y cosechando 3 podios, que solo le alcanzarían para culminar en el 10º lugar. Este año sería un año negro, tanto para la marca Chevrolet como para sus seguidores, ya que el 22 de noviembre de 1992, durante la disputa de la competencia en el semipermanente de Lobos, perdería la vida en un brutal accidente Roberto José Toro Mouras, máximo referente de la marca y amigo de Morresi. La muerte de Mouras calaría hondo en los hinchas, a tal punto que Morresi tomaría definitivamente las riendas de la representación de la marca para la temporada 1993. Como muestra de apoyo a Jorge Pedersoli, volvería a requerir los servicios para esta temporada, intentando alcanzar el objetivo que en su momento buscaba Mouras y que quedara trunco a causa de su muerte. Antes de competir en el TC, ese año formaría parte de una delegación argentina que compitiera en las 24 horas de Daytona en Estados Unidos. Allí tomaría parte junto a un selecto grupo de pilotos integrados por Oscar Aventín, Juan Manuel Landa y Osvaldo López. La tripulación, al comando de un Oldsmobile Cutlass número 23, consigue finalizar en la 11ª colocación dentro de la clase GTS y en la 35ª ubicación de la general sobre 60 máquinas participantes. Volviendo al TC, ese año volvería a conquistar el triunfo en el Autódromo Oscar Alfredo Galvez y volvería a conquistar el podio 3 veces. Estos resultados le permitirían cerrar el campeonato en la 5ª colocación. Una de las instancias vividas en esta temporada tuvo que ver con el desarrollo de la competencia especial de las 2 horas de Buenos Aires, donde Morresi tendría la oportunidad de compartir la conducción de su unidad con Juan María Traverso, registrando como resultado final el abandono de Morresi durante la segunda mitad de la competencia. En 1994, ya con el 5 pintado en sus laterales, vuelve a renovar su pretensión de conquistar el título de TC, compitiendo en las 2 primeras fechas desarrolladas en el Triángulo del Tuyú y en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, teniendo el segundo lugar en la segunda carrera. Esto sería la última vez que Morresi consiguiera en vida subir al podio antes de su incursión en el circuito semipermanente de La Plata el 27 de marzo de 1994. Tras haber abandonado en la primera fecha y haber subido al podio en la segunda, Morresi se prepararía para lo que sería el tercer compromiso en el circuito de La Plata. Venía de imponerse 2 veces en ese escenario, por lo que preparaba nuevamente para su tercer triunfo en el historial. En aquel 27 de marzo, las acciones del fin de semana se iniciaban con Morresi dominando la primera serie
al comando de su Chevrolet, cerrando en el primer lugar al cabo de 6 giros, por delante del Falcon de Walter Hernández y de Fabián Acuña. Las restantes series fueron ganadas por Emilio Salvador Satriano y Eduardo Germán Lalo Ramos. La competencia final mostró un sólido y contundente Morresi dominando las acciones, mientras que las emociones se vivían a sus espaldas, con el espectáculo que brindaban Acuña, Hernández y Ramos, batallando por el segundo lugar. En el cuarto giro se produciría un fuerte despiste con vuelco incluido de Eduardo Ramos, sin consecuencias físicas para el piloto de Mechongué. Tras la reanudación, nuevamente Morresi imponía condiciones, llegando al noveno giro con casi 10 segundos de ventaja sobre Hernández, su eventual perseguidor. Pero todo iba a quedar trunco en el giro siguiente, cuando a la entrada de la chicana número 5 una mancha de aceite provocaría que el Chevrolet Chevy número 5 se despiste súbitamente hacia la derecha, estampándose violentamente contra un talud de tierra. La potencia del impacto y la forma en que se produjo el mismo hizo rememorar el terrible accidente que tuviera Mouras a finales del 92. Los servicios médicos alcanzarían a rescatar con vida a Morresi y a su acompañante Jorge Maresca, pero poco pudieron hacer. En el camino al Hospital de La Plata, Morresi sufriría 2 paros cardíacos, que se detectaría una hemorragia interna en la cavidad torácica. Sus chances se desvanecieron a las 15:55, falleciendo definitivamente a causa de un choque politraumático que afectó todo su cuerpo. Su copiloto, Jorge Marseca, tampoco pudo salir victorioso, falleciendo 2 días después. Para terminar de completar la escena, la competencia fue detenida con bandera roja, y al igual que Mouras, el Pato fue declarado ganador post-mortem al tomarse el clasificador de la última vuelta antes de la desgracia. Gracias a su paso por el turismo carretera, Osvaldo Morresi se convertiría en una de las figuras más destacadas, principalmente para la parcialidad de Chevrolet, marca que defendería de forma exclusiva durante su paso por la categoría. Su presencia como animador y como referente de la marca fue motivo de homenajes por parte de sus seguidores, quienes en su memoria levantarían el Museo de Osvaldo Morresi en su San Pedro natal. Allí son exhibidos sus trofeos, fotos, elementos que utilizaba durante su carrera deportiva, además del último vehículo que utilizó, el cual fuera restaurado por amigos y seguidores del piloto. Este museo fue inaugurado el 16 de octubre de 1999. El 27 de marzo de 1994, en el Semipermanente de La Plata, junto a su acompañante Jorge Marseca, entró en la historia del turismo carretera a bordo de su emblemático Chevrolet. Querido y respetado por todos en el ambiente, se ganó un lugar en la familia TCista por su inquebrantable legado, por su marcada, firme y excepcional personalidad y por ser además un piloto ganador dentro y fuera de las pistas. A 29 años de su partida, seguimos rememorando al querido Pato de San Pedro, un gran piloto y sobre todo, excelente persona.